Verano del 479 a.C. En las llanuras de Platea, dos mundos se preparaban para el choque final. De un lado, el imperio persa, con un ejército que parecía invencible. Del otro, una alianza frágil de polis griegas, dispuestas a luchar hasta la muerte para no perder su libertad. En esa tierra, el destino de Grecia y de toda su cultura estaba a punto de decidirse. La batalla de Platea fue el enfrentamiento terrestre decisivo de las guerras médicas. Se libró en Beocia, en el centro de Grecia, en el verano del 479 a.C., cuando el ejército aliado de las polis griegas, bajo el mando en campaña del regente espartano Pausanias, con fuerzas clave de Atenas y de la propia Platea, se enfrentó al contingente persa, dirigido por Mardonio, general y pariente del rey Jerjes I. La victoria griega puso fin a la invasión persa y aseguró la supervivencia de Grecia libre. Tras la victoria naval griega en Salamina, 480 a.C., el plan persa no se derrumbó por completo. Jerjes I, rey de reyes del imperio persa, hijo de Darío I y arquitecto de la gran invasión a Grecia, retiró la mayor parte de sus fuerzas hacia Asia para asegurar sus líneas, pero dejó en Grecia a un comandante de absoluta confianza, Mardonio, noble persa, pariente cercano del rey y general experimentado en operaciones terrestres. Su misión: terminar lo que el imperio había empezado. El invierno pasó con Grecia en ruinas. Atenas, incendiada por los persas, seguía marcada por columnas negras y templos derribados. Los campos del Ática y partes de Beocia mostraban cosechas quemadas y santuarios saqueados. Era una advertencia. La resistencia tenía un precio. Frente a la amenaza, ciudades rivales dejaron de lado viejas heridas. Esparta, potencia terrestre disciplinada, famosa por su infantería pesada, asumió el mando militar. Atenas, polis naval en ascenso, recientemente evacuada y destruida, pero aún decidida a luchar, aportó hoplitas y experiencia estratégica tras Salamina. Platea, pequeña ciudad de Beocia, aliada tradicional de Atenas y situada cerca del teatro de operaciones, ofreció terreno, apoyo y un símbolo. Luchar en su suelo sería defender Grecia entera. Mientras Mardonio buscaba dividir a los griegos con ofertas de paz selectivas, la coalición helénica se endureció. Tropas marcharon al norte, hacia las llanuras cerca de Platea, donde el terreno abierto favorecía tanto la caballería persa como la formación de grandes líneas hoplitas. Allí, bajo los restos humeantes de una Grecia castigada, se preparaba el enfrentamiento que decidiría si el imperio extendía su dominio o si los pueblos griegos sobrevivirían como ciudades libres. En la primavera del 479 a.C., el ejército persa, bajo el mando de Mardonio, avanzó hacia Beocia. Con más de 100.000 hombres, arqueros, lanceros, caballería y mercenarios de diversas regiones del imperio, su presencia era imponente. La llanura cercana a Platea ofrecía el escenario ideal para su caballería, rápida y letal, capaz de flanquear a las falanges griegas en terreno abierto. En respuesta, los griegos reunieron la mayor fuerza terrestre de su historia. Esparta aportó a sus temidos hoplitas, guerreros disciplinados que entrenaban desde la infancia para no retroceder jamás. El mando recayó en Pausanias, regente de Esparta, un líder joven pero inteligente, que había heredado la responsabilidad de guiar a los espartanos tras la muerte de su padre. A su lado marchaban los atenienses, endurecidos por la reciente destrucción de su ciudad, y contingentes de Platea, Corinto y otras polis que se unieron en un gesto poco común de solidaridad griega. La estrategia persa era clara: forzar a los griegos a descender de las colinas y luchar en terreno desfavorable. Mardonio confiaba en su caballería y en el número de sus tropas. Durante días, hostigó las posiciones griegas con incursiones rápidas, lanzando flechas y ataques de caballería para cortar el suministro de agua y alimentos. Los primeros choques fueron intensos.
Los persas atacaban desde la distancia, lanzando nubes de flechas, mientras los hoplitas, protegidos tras sus escudos de bronce, mantenían la formación. Pausanias ordenó mantener la línea defensiva, consciente de que el momento decisivo aún no había llegado. Ambos ejércitos, frente a frente, esperaban el movimiento que desencadenaría la batalla final. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando los persas lograron cortar el acceso al agua y a las rutas de abastecimiento de los griegos. Pausanias, consciente de que la falta de suministros podría destruir su ejército antes de la batalla decisiva, ordenó una retirada estratégica hacia una posición más segura durante la noche. Este movimiento, calculado pero arriesgado, fue interpretado por Mardonio como una señal de debilidad. Convencido de que los griegos huían, Mardonio ordenó un avance inmediato. Sus tropas persiguieron a los helenos sin mantener la formación, confiadas en que la victoria estaba al alcance de la mano. Fue entonces cuando la maniobra griega mostró su verdadero propósito. Los hoplitas, en lugar de seguir retirándose, se reagruparon y cerraron filas en terreno ventajoso, listos para resistir el ataque frontal. El choque fue brutal. La falange griega, una muralla de escudos y lanzas largas, absorbió la embestida persa. Las filas de Mardonio, formadas por lanceros con escudos ligeros y armaduras menos resistentes, se vieron incapaces de romper aquella línea compacta. Las lanzas griegas empujaban sin descanso, mientras los escudos de bronce repelían los proyectiles y las espadas cortas finalizaban la lucha cuerpo a cuerpo. En el centro del campo de batalla, Mardonio luchaba con ferocidad, montado en un caballo blanco y rodeado por su guardia personal, los inmortales. Pero en medio del caos, un proyectil lo alcanzó y cayó abatido. Su muerte, rápida y repentina, desató el pánico entre los persas. Sin su líder, el ejército perdió coordinación y comenzó a retroceder, rompiendo filas ante la presión implacable de los hoplitas griegos. Tras la caída de Mardonio, el campo de batalla se convirtió en un caos para los persas. Sin su general, las unidades comenzaron a desorganizarse y a retirarse de forma desordenada. Los griegos, liderados por Pausanias, aprovecharon el momento para avanzar con una fuerza devastadora. Los hoplitas espartanos, en primera línea, empujaban con sus escudos y lanzas, mientras los atenienses golpeaban los flancos, cortando cualquier intento de repliegue ordenado. El ejército persa, atrapado entre la ferocidad griega y su propia confusión, fue aniquilado en grandes números. Los restos huyeron hacia su campamento fortificado, pero ni siquiera allí encontraron salvación. Los griegos, enardecidos por la victoria, lanzaron un asalto contra el campamento, derribaron las empalizadas y lo saquearon, encontrando riquezas persas, provisiones y armas. La derrota en Platea significó el fin de la invasión persa a Grecia. Jerjes I, que ya se había retirado a Asia tras Salamina, perdió toda esperanza de extender su dominio en el continente europeo. El sueño de un imperio persa que abarcara Grecia y el Mediterráneo occidental se desvaneció para siempre. Atenas y Esparta emergieron como las grandes potencias de este nuevo orden. Esparta, con su legendaria infantería, reforzó su prestigio como la ciudad más poderosa en tierra. Atenas, por su parte, comenzaría a construir una flota dominante y con el tiempo lideraría la Liga de Delos, sentando las bases de su Edad de Oro. La batalla de Platea no fue solo el cierre de las guerras médicas, sino un punto de inflexión en la historia del mundo antiguo. La victoria griega aseguró que Grecia conservara su independencia política y cultural, en lugar de quedar absorbida por el vasto imperio persa. Con ello, las ideas que germinaban en las polis, la democracia, el debate filosófico, el arte y el pensamiento científico, tuvieron espacio para desarrollarse y transformar la historia de Occidente. Platea abrió el camino para el surgimiento de Atenas como una potencia naval y cultural. La ciudad, reconstruida tras ser arrasada, iniciaría un período de esplendor conocido como el Siglo de Oro, en el que se levantarían monumentos como el Partenón y florecerían figuras como Pericles, Sócrates y Heródoto.
Esparta, por su parte, se consolidó como la fuerza militar más respetada de Grecia. Si Platea hubiera terminado en derrota, es posible que las ideas de libertad ciudadana, filosofía y autogobierno nunca hubieran prosperado como lo hicieron. Fue una victoria no solo militar, sino cultural, que permitió el nacimiento de un legado que sigue vivo más de 2 milenios después.